Bien, entonces continuamos con los conceptos de energía mecánica, ¿sí? Vamos a plantear el ejercicio 13 con métodos de energía. Es un ejercicio parecido al ejercicio 15, nada más que teníamos una diferencia. En vez de tener un solo bloque, ahora tenemos una masa 1 y una masa 2, ¿sí? Importante, cuando yo tengo un sistema compuesto por varios elementos, reconocer qué elementos forman parte del sistema. Acá tengo la masa M1, la masa M2, y una polea, ¿sí? Una polea que el ejercicio me dice que tiene 0,16 metros de radio y cuyo momento de inercia es 0,48 kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, yo voy a leer el ejercicio, vamos a procesar y diferenciar los datos, qué dato corresponde a cada elemento, ¿sí? Y después vamos a intentar identificar las formas de energía mecánica que tengo antes y después. Tengo acá las imágenes, ¿sí? A la izquierda el antes, a la derecha el después, ¿sí? Dice, la polea de la figura tiene 0,16 metros de radio y su momento de inercia es 0,48 kilogramos por metro cuadrado. La cuerda no resbala en la polea. Use métodos de energía para calcular la rapidez del bloque de 4 kilogramos justo antes de golpear el piso. Me olvidé de aclararles que estos datos de masa están en la gráfica, ¿sí? M1 es 4 kilogramos y M2 es 2 kilogramos, ¿sí? Están en la gráfica de la guía de trabajos prácticos. Miren, se los muestro, porque por ahí después no van a saber de dónde los saqué y están acá. Porque yo a veces los dibujo y les pongo los datos al costado. Miren, ¿ven? Este es el ejercicio 13. ¿Ven? Con su gráfica. Miren, acá la llama M de 4 kilogramos y a este le pone 2 kilogramos. Yo le puse M1 y M2, las diferencié, ¿sí? Y después tengo una polea de radio R, yo la llamé M mayúscula. ¿Estamos? Eso es como para que queden más organizados los datos. Pero bueno, yo le puse M1 a la de la izquierda, M2 a la masa de la derecha y M mayúscula a la masa de la polea, ¿sí? Para que vean que están ahí los datos. ¿Qué datos tengo en mi gráfico? El valor de las masas y la distancia que recorre, 5 metros, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Lo pongo un poquito más grande para que lo vean mejor. Esto está en el gráfico, ¿sí? La masa M1, M2 y la distancia que recorre. Cambio, entonces, hago la aclaración porque después no saben de dónde saqué esos valores. Entonces, repito, datos tengo de la polea, ¿sí? El radio, 0,16 o 160 metros, y el momento de inercia de la polea, ¿sí? Ese parámetro se llamaba I, y mayúscula, 0,48 kilogramos por metro cuadrado. La masa M1 y M2 también son datos, 4 y 2 kilogramos, y la altura, ¿sí? A la que se encuentra elevada la masa M1 también, 5 metros. ¿Ven? Ahí procesé todos los datos del ejercicio que están acá, acá en la columna de datos. ¿Estamos de acuerdo entonces hasta ahí? Avanzó. Yo acá escribí un montón de cosas, después léanlo, pero se los voy a ir contando. Mira, nosotros tenemos entonces 3 elementos, la masa M1, la masa M2 y la polea, ¿sí? Tengo que establecer o tengo que tratar de diferenciar las formas de energía mecánica que tiene cada uno de esos elementos en el instante inicial y el instante final. ¿Qué considero como inicial? Inicial es el momento en que M1 está elevado en altura h desde el nivel del piso, ¿sí? Vamos a considerar, acá no tengo ninguna flecha que me indique velocidad, voy a considerar que el sistema está en reposo, ¿sí? Si la masa 1 está quieta, la polea también, el bloque 2 también, ¿sí? Recuerden, se mueve todo, no se mueve nada. Entonces, instante inicial en reposo. En el instante final, fíjense que tengo flechas, ¿sí? Esas flechas me indican que M2 está subiendo, M1 está bajando y la polea está girando, ¿sí? Y M1 ha llegado prácticamente, ya está en el nivel del piso. ¿Qué puedo decir con respecto a lo que desciende M1 y lo que sube M2? ¿Qué les parece? Esta cantidad H, ¿sí? ¿Dónde se va a repetir de nuevo? Si M1 baja una cantidad H, la cuerda es inextensible, o sea que no es elástica, ¿sí? M2 tiene que subir una cantidad H. Y el cable tiene que desenrollarse, girar acá dentro, se tiene que mover dentro de la polea una cantidad H. ¿Ven que todo es lo mismo? ¿Sí? Lo que desciende M1 es proporcional a lo que sube M2.
Y va a ser proporcional a lo que gire la polea también, ¿sí? Imagínense que M1 baja muy despacio, ¿sí? La polea va a girar muy despacio y el bloque 2 va a subir muy despacio, se mueven coordinados, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a plantear? Energía mecánica inicial igual de energía mecánica final. ¿Lo hicieron? ¿No lo hicieron? Si no lo hicieron, ¿sí? Les voy a dar la oportunidad de que lo piensen ahora. Voy a ir elemento por elemento. M1, en el instante inicial, ¿tiene energía cinética? ¿Tiene energía potencial gravitacional? ¿Sí? No. En el caso de que tenga energía cinética, ¿qué forma de energía cinética tiene? ¿De traslación o de rotación? Lo mismo para la polea, lo mismo para M2. Eso en el instante inicial. Y después, en el instante final, me vuelvo a hacer las mismas preguntas, ¿sí? ¿Tengo energía cinética? ¿Dónde? ¿De qué tipo? ¿Sí? ¿Tengo energía potencial gravitacional? ¿Dónde? Les doy un minutito para que los que no lo hicieron lo planteen, por lo menos reconocerlo, ¿sí? Después reemplazamos los valores y calculamos. Y los que sí lo hicieron, cuéntenme, a ver, ¿qué formas de energía mecánica dejaron al inicio? O cuáles reconocieron, ¿sí? Por ahí reconocieron algunas y les faltaron otras, pero por lo menos reconocieron algunas. ¿Se animan? Escríbanme o cuéntenme como ustedes quieran mientras esperamos un minutito. Son las 8:18, 8:20 lo controlamos, ¿sí? Entonces, los que no lo hicieron, aprovechen ahora, aprovechen este tiempo y háganlo. El lunes tenemos el examen, ¿sí? Están corriendo contra el tiempo. Todo lo que puedan aprovechar, aprovechenlo, ¿sí? Así que ahora intenten hacer entonces este planteo de forma de energía mecánica inicial y final. A ver, Ignacio. Ah, estoy leyendo el tuyo más y como que no entendía por qué tenía esa iguala. Bien. Estoy leyendo a Ignacio. Bien, bien, Ignacio. Espero un ratito más para que el resto, si quiere compartirme, a ver qué fue lo que pensó, me lo escriben, y si no, lo hacen ahora en la otra. Sí, aprovechen y lo hacen ahora en la otra. Un minutito más y lo corregimos. Acá volví, no sé si les di tiempo o no, pero bueno, vayan pensando conmigo entonces. Repito, identifico los instantes, los diferencio inicial y final, ¿sí? Identifico los elementos. Voy, por ejemplo, con la masa M1. Me pregunto, ¿la masa de M1 se está moviendo? Repito, si el sistema está en reposo, todos los elementos del sistema están quietos, o sea que no tienen energía cinética, ¿sí? M1 no tiene energía cinética. ¿Tiene altura con respecto a algún nivel de referencia que yo tome como nivel 0? Si yo coloco el nivel 0 en el piso, la masa M1 está elevada a una altura h, por lo tanto tiene energía potencial gravitacional, ¿sí? Con respecto a la masa M2, ¿se está moviendo? No, recuerden, o se mueve todo o no se mueve nada, ¿sí? Con respecto a la energía potencial gravitacional, ¿está elevada? ¿Sí? Sobre el nivel del piso, ¿está por encima o por debajo del nivel 0 que tomé como la altura del piso? La respuesta es no, entonces tampoco tiene energía potencial gravitacional. ¿Y la polea qué forma de energía les dije que podía tener? Recuerden que si está fija, solamente puede tener una forma de energía, ¿sí? Que es la energía cinética de rotación. Pero si no está girando, ¿sí? La energía cinética rotacional también es cero. O sea que del lado izquierdo, del momento inicial, solamente me queda energía potencial gravitacional. Yo ya reemplacé acá en la fórmula, ¿sí? Entonces tengo, miren, me voy a ir al PDF, así se los muestro desde ahí.
tengo solamente energía potencial gravitacional para la masa 1. Esperen que esto no es. Denme un segundo, chicos. Mientras yo busco esto, ustedes me van contando. ¿Están de acuerdo que solamente tengo energía potencial gravitacional para la masa 1? ¿Alguien consideró alguna otra forma de energía distinta y me quiere explicar por qué o qué fue lo que pensó? Váyanme diciendo, ¿sí? Sí, acá lo tengo. Bien, ahí se los comparto. Pero por ahí hay cosas que yo necesito mostrárselas marcándolas, ¿sí? En el PowerPoint no puedo. Así que ahí les comparto en un segundito el ejercicio 13. Acá, cuando dice la identificación de las formas de energía. Entonces, repito de nuevo. Para poder definir si tiene energía potencial gravitacional, primero tengo que definir el cero, ¿sí? Puedo elegir, por ejemplo, el nivel del piso o cualquier otro punto que yo quiera, ¿sí? Es un nivel de referencia. Yo digo que acá I vale 0. Cualquier posición por encima o por debajo del nivel del piso va a tener energía potencial gravitacional. Por eso la masa 1 tiene energía potencial gravitacional, la voy a llamar UG1. ¿Ven? Sería este término de acá. Energía potencial gravitacional de la masa 1 es la masa 1 por G por la altura a la que se encuentra, la posición, mejor dicho, a la que se encuentra, y está elevada, fíjense, 5 metros con respecto al nivel 0. Por eso tomé 5 metros ahí. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Repito, masa M2 está quieta, está todo en reposo y no tiene altura, por lo tanto no tiene energía mecánica. Y la polea está quieta, no está girando, no tiene energía cinética de rotación. O sea que en el instante inicial, toda la energía mecánica que hay en el sistema está en la masa 1, ¿sí? Y es la energía que tiene por elevación, energía potencial gravitacional. ¿Estamos hasta ahí? Sigo con el instante final, ¿sí? El instante final, en la gráfica de la derecha, me muestra que la masa N1 está bajando, la masa N2 está subiendo, la polea está girando, ¿sí? Entonces voy a ir planteando para cada una de las masas. ¿Qué forma de energía mecánica tiene la masa 1? Fíjense que toda la energía potencial gravitacional que tenía, la perdió, ¿sí? Porque perdió la altura y llegó al nivel 0. O sea que la energía potencial gravitacional de la masa 1, UG1 final, ahora vale 0. No tengo más, ¿sí? Al inicio tenía, pero al final ya no. ¿En qué se transformó esa energía potencial gravitacional? Una parte se transformó en energía cinética para la masa 1, le voy a llamar K1. ¿De qué tipo la energía cinética? ¿De traslación o rotación? Tengo que ver lo que hace el elemento. Si el elemento desciende, se está trasladando, ¿sí? No está girando. La masa 1 no está girando. Entonces, ¿cómo calculo la energía cinética? Es la masa 1 por la velocidad 1, le vamos a poner V1 acá, por V1, perdón, 1/2 de la masa 1 por velocidad 1 al cuadrado, falta el 1/2. Es 1/2 por la masa 1 por su velocidad al cuadrado. ¿Ven? Vamos a poner V1. Entonces, formas de energía mecánica en el bloque 1, solamente cinética, la gravitacional es 0. Formas de energía mecánica en el bloque 2. ¿Qué formas de energía mecánica creen que tiene? A ver, cuéntenme, ¿cuáles encontraron? Con respecto a la energía potencial gravitacional, ¿parece que tiene o no tiene? Vamos a poner acá UG2. ¿Tiene o no? ¿Qué piensan? ¿Adquirió energía potencial gravitacional en el bloque 2 o no? Ya que es igual. Sí, profe. Bien, ¿por qué? Porque ahora ya no está más en el nivel 0. Fíjense que despegó del nivel 0 y se elevó una cantidad H. Entonces va a ser la masa M2 por G por H. ¿Sí? Y con respecto a la energía cinética, ¿va a tener o no va a tener? Se está moviendo, recuerden, si un elemento conectado tiene energía cinética, todo el resto la tiene que tener. O se mueve todo o no se mueve nada. Si ya detecté que M1 tiene energía cinética, M2 por ende también tiene que tener energía cinética.
También es de traslación porque se está trasladando de manera vertical. Es 1/2 por m2 por v2 al cuadrado. Siempre que yo llame v2 a esta velocidad, ¿sí? A la velocidad con la que está subiendo. 1/2 por m2 por v2 al cuadrado. Ay, perdón la letra. v2 al cuadrado. Ya tengo entonces para el bloque 1, para el bloque 2 me falta la polea. Recuerden que son 3 elementos. Formas de energía mecánica en la polea. Energía cinética rotacional. ¿Qué diferencia hay entre la polea y los bloques? La polea gira, ¿sí? Los bloques se trasladan, ¿sí? ¿Ven la diferencia? Esto es 1/2 por el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, por omega al cuadrado. Ahí está un cuadrado. Ahí lo veo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Están de acuerdo o no con las formas de energía mecánica? Profe, una consulta. Sí, te escucho. No sé si puede ser error mío, pero al final de la fórmula donde reemplaza los datos aparece una masa al cuadrado. No, ¿De capaz dónde que sea saldría? metro cuadrado. Esto es Eh, metro cuadrado. medio cuadrado. Sí, porque es la unidad de momento de inercia. Momento de inercia, miren acá. Era unidad. Esto es Mil kilogramos por disculpas. metro cuadrado. Esto no es m de masa, es m de metro. Igual que esta m de acá. ¿Sí? La altura. Ojo con las unidades, que no se les mezclen con lo que es M1, M2, M. Es más, fíjate que yo a las masas precisamente las llamé M1, M2 y M mayúscula para que no se me haga ese lío con las M solas, ¿sí? Que son las de los metros. Así que ojo que esas M son de unidad. Bien, de acá en adelante, una vez que tengo planteada la ecuación de energía, ¿sí? Viene una parte importante que quiero que me presten atención porque si no el día del examen me van a estar diciendo, no, me faltan datos, me faltan datos. Porque si no me atienden acá, seguro les van a faltar datos el día del examen. Así que bueno, a ver, los necesito despiertos, ¿sí? Antes de avanzar a esa parte, quiero que me digan, formas de energía mecánica. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿A alguien le quedó duda de por qué estoy planteando algunas sí, otras no? ¿Estamos todos de acuerdo con estas formas de energía mecánica que identifiqué para el bloque 1 acá en azul, para el bloque 2 en rojo y para la polea acá en verde? ¿Ninguno quiere preguntar nada? Bien, les voy a mostrar. Si ustedes lo hicieron, ¿sí? Se van a encontrar que cuando reemplazan los valores en la ecuación, les queda como incógnita la velocidad final, lo voy a poner con rojo para que las identifiquen más rápido. O sea, esto sí lo hicieron, ahora si no, por eso están copiando rápido, pero si lo hicieron, no conozco la velocidad final 1, no conozco la velocidad final 2 y no conozco la velocidad angular de la polea. Yo usé acá el subíndice 2, este sí está de más, porque lo puse como al instante 2, porque no me hace falta, porque solamente hay una velocidad angular. Pero bueno, en definitiva lo que no conozco es V1, V2 y omega. No los conozco. Al final, en el instante final, no conozco ni las velocidades de los bloques, ni la velocidad angular de la polea. ¿Sí? Acá es donde ustedes, si no me prestan atención, me van a decir, me faltan datos, ¿sí? No les faltan datos, ¿sí? ¿Qué les dije yo con respecto a estas tres velocidades? Voy a borrar para que me quede lugar. ¿Qué les dije yo con respecto a la velocidad V1, V2 y omega? Que de alguna forma tienen que estar conectadas. ¿Por qué? Porque les puse el ejemplo porque así lo ven mejor. Porque si M1 baja muy despacito, M2 sube muy despacito y la polea gira muy despacito. Y al revés, si M2 baja rápido, la masa 2 sube rápido y la polea gira rápido. O sea que tiene que haber una conexión entre estos tres valores, entre la velocidad 1, la velocidad 2 y omega, ¿sí? Y de hecho sí la hay una relación, ¿sí? Las velocidades lineales se vinculan mediante el angular, ¿mediante qué cosas? ¿Se acuerdan? A ver, voy a poner como ahora. ¿El radio? Del radio, ¿sí? La velocidad 1 es igual a la velocidad angular por el radio. Y la velocidad final 2, yo acá le saqué los subíndices F porque se los puse acá en la fórmula, pero después como que para que escribir menos acá, es lo mismo, ¿sí? B1 es BF1 y B2 es BF2, ¿sí? Es velocidad angular por el radio. Acá le voy a poner R1 y R2, ya van a ver por qué, ¿sí?
¿Cómo voy a medir el radio? R1 y R2. Es la distancia desde el centro de la polea hasta la cuerda donde está conectado el bloque. ¿Ven? Ese sería R1 y R2. Desde el centro de la polea hasta donde está conectado el bloque. Ahí tengo R2. En la siguiente filmina los dibujé por separado, ¿sí? Pero ¿qué particularidad tienen R1 y R2? Que ambas cuerdas se encuentran sobre el perímetro a la misma distancia del centro. Por lo tanto, R1 y R2 son iguales al radio, ¿sí? Son iguales a R. O sea que, ¿qué puedo hacer yo acá? Puedo poner todo en función de omega. Si yo reemplazo la velocidad final 1, si yo la reemplazo por omega por R, esa velocidad está elevada al cuadrado, ¿sí? Fíjense que ahí la velocidad 1 se fue. Ahora tengo incógnita omega. Y hago lo mismo para la velocidad final 2. Después reemplazo por omega por R. Le pongo el cuadrado porque la velocidad está elevada al cuadrado, ¿sí? Si yo quiero velocidad al cuadrado, tengo que elevar al cuadrado. Y ahora sí me queda una ecuación con una sola incógnita que es omega. Entonces, atiéndanme de nuevo acá. En este tipo de ejercicios es muy común que les queden como incógnitas las velocidades finales todas, ¿sí? La de los bloques o la del bloque y la de la polea. Cuando yo me encuentro en esta situación, lo que tengo que hacer es poner todo en función de una, vincularlas mediante el radio y poner todo en función de una única velocidad para reducir incógnitas, ¿sí? ¿Por qué? Porque están vinculadas las velocidades con el radio. ¿Estamos? Entonces no les faltan datos, los datos están bien. Tengo que adaptar la ecuación para que me quede una sola incógnita, ¿sí? Les muestro en la filmina que sigue. Todo lo que les dije ahora está escrito en la filmina y explicado. Y acá se lo escribí. Las velocidades lineales, velocidad final 1 y velocidad final 2, se relacionan con la velocidad angular mediante el radio, ¿sí? Para este ejercicio, el radio 1 es igual al radio 2 y es igual a R. Por lo tanto, la velocidad final 1 es igual a la velocidad angular final por el radio y la velocidad final 2 es la velocidad angular final por el radio. Recuerden que yo acá estoy usando los subíndices F para indicar que es el instante final, ¿sí? Pero lo podría llamar simplemente como lo hice ahí cuando escribí, B1 y B2 y omega, ¿sí? Porque antes no tengo velocidades, o sea que no se me van a mezclar con las iniciales, ¿sí? Yo acá les puse en color rojo el radio 2, que es la distancia, como les dije recién, del centro a la cuerda que une el bloque 2, y en color azul les puse el radio 1. Acá estaría R1. ¿Ven? Entre el centro y la cuerda que conecta con M1, ¿sí? ¿Ven que ambos son iguales al radio R? Hay ejercicios donde no son iguales los radios. Ahí les voy a mostrar uno. ¿Por qué? Porque parece tonto si siempre es igual al radio. No. Hay ejercicios, miren, cambio acá. Les muestro uno de la guía donde no son iguales. Por ejemplo, acá, el ejercicio 9. En el ejercicio 9 tengo una polea compuesta. R1 tiene un valor y R2 tiene otro. ¿Lo ven ahí o no? ¿Ven R1 y R2? Por eso que tienen que fijarse que los radios sean iguales, si son iguales o no. ¿Ves? Acá, por ejemplo, una de las masas está conectada por una cuerda que pasa por la polea grande, la externa, ¿sí? Y la otra masa R2 porque pasa por la polea chiquita, la cuerda. ¿Ven? Entonces, cuidado, a veces coinciden los radios y a veces no. Pero en ambos casos la velocidad angular se calcula igual, ¿sí? Es la velocidad lineal por, perdón, en ambos casos es velocidad angular por radio. Nada más que acá va a ser R1 y R2 y no van a ser iguales. ¿Sí? ¿Estamos o no? Después vamos a hacer otro ejercicio para practicar eso. Vuelvo de nuevo a mi ejercicio original. ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo, profe, tengo una duda. Decime. Mientras hacía el ejercicio tenía la idea de, o sea, ¿por qué no se puede plantear, como se planteó velocidad final 1 igual a, bueno, a W, plantearlo para W, reemplazar W? ¿No se puede porque son dos objetos o por qué? ¿Para dónde sería? O sea, en vez de reemplazar las velocidades, Sí, despejar W y nada más reemplazar W. ponerlo a esto como las velocidades. No, ¿sabes lo que pasa? Que la velocidad angular es constante, pero las velocidades lineales no siempre son iguales. En este caso me va a quedar que sí son iguales porque el radio es el mismo. Pero no, te conviene poner todo en función de omega.
Porque Ah, bien, yo no o sea, yo lo pensé así porque no, al ser dos objetos diferentes, tener dos velocidades diferentes, como que no se podían, claro, no se o puede. sea, por eso, lo tomé por ese lado. Dije que la velocidad constante no quise decir constante, quise decir que la velocidad, las que dependen del radio son las velocidades lineales, eso quise decir. Acá en este caso daría lo mismo, que vos reemplaces, que vos resuelvas omega, se pasás dividiendo el radio, porque acá para este ejercicio B1 va a ser igual que B2. Pero en el ejercicio 9 que yo les mostré recién no son iguales. Entonces siempre que tengas que poner algo en función de otra cosa, pone las velocidades en función de las lineales en función del angular. Eso tomar nota por ahí. ¿Por qué? Porque a veces B1 y B2 no son iguales. En este ejercicio sí, porque los radios son iguales, pero si los radios no fueran iguales, las velocidades son distintas. Te conviene poner siempre en función todo de omega. Vos sabés que va a ser independiente, omega sí es independiente del radio, ¿sí? La velocidad angular es la misma para toda la polea, ¿sí? La velocidad lineal puede cambiar dependiendo del bloque, sí que cambia el radio, acá, ¿sí? Así que cuidado ahí con eso. Bien, lo demás es matemática, yo hasta acá los acompañé, esto estaba de tarea, ¿sí? Lo van a terminar ustedes, a la parte analítica, que es reemplazar los datos. ¿Qué van a poder despejar de acá? Van a poder despejar la velocidad angular de la polea, ¿sí? Pero el ejercicio me pregunta la rapidez del bloque de 4 kilogramos, me pide la velocidad 1, ¿sí? El ejercicio pregunta por la velocidad 1, ¿sí? Entonces ustedes van a calcular omega de esta ecuación grande, y con la velocidad angular y el radio van a calcular después la velocidad 1, ¿ven? Ya habiendo calculado la velocidad angular, teniendo el radio, calculo la velocidad final de la masa 1, ¿sí? Pero bueno, esto sigue de tarea. La parte analítica sigue de tarea para que la completen, ¿sí? Ya teniendo empezado y planteado el ejercicio, y ya cuando les dije que no les quedan 3 incógnitas, sino que puedo hacer todo en función del angular, ya deberían poder terminar la parte analítica. Sí, escucho, decime. En los dos casos, o sea, en el caso de la polea compuesta, los omega vendrían a ser lo mismo en ambas partes de la La polea, ¿no? velocidad angular es una sola, es para la polea. La velocidad Perfecto. angular en el ejercicio 9 es la misma, las que cambian son las lineales. Y la ecuación queda muy parecida, nada más que acá queda R1, por ejemplo, y acá queda R2. Y nada más. Y lo demás queda muy parecido, ¿sí? Nada más que si tengo una polea compuesta y los radios son distintos, cuando yo reemplace, acá sí voy a tener un valor y acá voy a tener otro, ¿sí? Dos radios distintos, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Profe, Sí, escucho. Escucho. una pregunta un poco tonta con respecto a lo que había dicho un compañero. Entonces, en este caso particular, en el que solamente tenemos una polea del mismo radio que contiene objetos, ¿podríamos despejar todo en base a conformar una única velocidad? Sí, pero ¿O sabiendo estaría eso. mal el razonamiento? No, no estaría mal, pero si vos lo haces consciente de que solamente se cumple porque tengo el mismo radio para las dos masas. ¿Sí? Si vos lo haces así sin pensar en eso, yo después te cambio la polea, ahí vas a estar en problemas porque no es lo mismo. ¿Sí? Si vos lo haces a conciencia, sabiendo que Perfecto. acá las velocidades lineales B1 y B2 van a ser iguales porque ambas están al mismo radio, ¿sí? Ambas cuerdas están al mismo radio, ahí sí, pero haciéndolo a conciencia. ¿Estamos? Repito, si yo después te agrego, te pongo Perfecto. una polea compuesta y cambio la cuerda y ahora el bloque 2 está colgando de acá, ya ahí ya no es lo mismo. Por eso te digo, hacerlo, si lo haces a conciencia está perfecto. Si vos sabes que lo puedes hacer porque son iguales los radios, ahí está bien. Bien, de acá, Perfecto, profe. Muchas gracias. no. De acá vamos a pasar ahora a lo que es dinámica. Vamos a hablar un poquito de fuerzas, de momentos de torsión o torcas. Creo que ustedes lo han visto eso, torques, no sé cómo lo habrán visto con el profe. Eh, Vamos a plantear, ¿sí? Los mismos ejercicios muy parecidos y van a ver que se pueden resolver por métodos diferentes. Estos serían resoluciones con métodos de energía, ¿sí? ¿Por qué se llama con método de energía? Porque yo lo que hago es plantear energías mecánicas iniciales, finales y compararlas, ver cómo son las energías mecánicas. Y en realidad siempre trabajamos ejercicios ideales en los que no hay fricción. Por lo tanto, la energía mecánica inicial es igual a la final, ¿sí? Vamos a resolver ahora con el momento de torsión, ¿sí? Es una alternativa. Hay ejercicios que me permiten trabajar de cualquiera de las dos formas. Hay otros que me van a obligar a ir por un método porque me van a dar muchos datos para resolverlo de una manera y no de la otra.
pero eso se van a ir dando cuenta ustedes con la práctica, ¿sí? Y cambio esto y vamos con lo de hoy, ¿sí? Dinámica rotacional. Bueno, algo de esto estuvieron viendo ustedes con el profesor teórico, me estuvo contando, así que ya estuvieron haciendo ejercicios combinados, también tuvieron un ejemplo en el comentario, ¿sí? Vamos a trabajar básicamente con este parámetro que se llama momento de torsión, torque, torca, momento torsor, sí, tiene muchos nombres. La letra griega que uso para identificarlo es tau, ¿sí? Es como una T que tiene así como un rulito abajo, ¿sí? Esa es la letra griega que utilizo para momento de torsión, y miren lo que me dice la definición. Es la capacidad de una fuerza para provocar un giro, ¿sí? Nosotros estuvimos estudiando objetos en rotación que están girando, pero nunca nos preguntamos por qué giran. Bueno, giran debido a que hay una fuerza aplicada que es capaz de producir giro, ¿sí? Esa efectividad de una fuerza para producir giro se conoce como momento de torsión. Y depende de tres factores. La intensidad de la fuerza aplicada, miren, ya se la voy a explicar el nombre y después con un ejemplo lo vamos a explicar. La dirección de la fuerza aplicada y la ubicación de la fuerza aplicada. Entonces, repito, voy a hablar de momento de torsión, ¿sí? Capacidad o efectividad de una fuerza para producir un giro. ¿De qué va a depender la efectividad de esa fuerza? Depende de la intensidad, ¿sí? Imagínense, este es el ejemplo más común. Una llave y una tuerca, ¿sí? Mientras mayor sea la fuerza que yo aplique, ¿sí? Más cantidad de veces va a girar la tuerca, o más efectiva va a ser la fuerza para producir giro. Entonces tengo que el momento de torsión depende de la intensidad de la fuerza. Mayor fuerza aplicada, más efectiva para producir giro, ¿sí? También depende de la dirección de la fuerza aplicada, ¿sí? Depende de cuán inclinada esté la fuerza con respecto al mango, ¿sí? No es lo mismo aplicar una fuerza bien perpendicular que aplicarla oblicua, que aplicarla horizontal, la efectividad cambia rotundamente, ¿sí? Y también depende de la ubicación de la fuerza aplicada, del punto donde yo aplique la fuerza. Acá en este ejemplo está aplicada en el extremo, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo en vez de aplicar en el extremo del mango, la aplico en el medio del mango? La fuerza pierde efectividad. Mientras más alejada esté de la tuerca, más efectiva es la fuerza, ¿sí? Entonces, repito, ¿de qué depende el momento de torsión? De la intensidad, de la dirección y de la ubicación de la fuerza. ¿Estamos? Lo calculo como F por D. Ojo con esto, porque lo vamos a ver mucho en estática. Yo lo voy a pasar como rápido. Vamos a ir directamente de ejemplos de aplicarlo a poleas. Y la unidad que viene en la unidad 9, sí vamos a trabajar más profundo con el concepto de momento de torsión y cómo calcular, ¿sí? Pero quiero explicarles algo, lo básico, ¿sí? Copien esto. Tau es igual a F por D. Es la intensidad de la fuerza aplicada por D. ¿Qué era D? D es una distancia, nos suelen decir, casi, ¿sí? Es una distancia, pero no es cualquier distancia, ¿sí? Ese parámetro se llama brazo de palanca y es una distancia perpendicular desde el centro de rotación hasta la línea de acción de la fuerza F. Se los voy a mostrar, después esto lo voy a retomar en estática, ¿sí? Lo retomamos en estática y lo vamos a ver mejor explicado. Un segundo que les quiero mostrar desde acá, desde la finita. Estoy con el parámetro D, lo voy a marcar ahora acá en rojo. Este es el parámetro D, ¿sí? Distancia perpendicular desde el centro de giro, la tuerca está girando con respecto a este punto, ¿sí? Este sería el centro de rotación. ¿Lo ubican ahí con rojo? Alrededor de ese punto está girando la tuerca, ¿sí? Me dice que el brazo de palanca es la distancia perpendicular desde el centro de rotación hasta la línea de acción de la fuerza F. Para yo poder ubicar el brazo de palanca, tengo que localizar esos dos, tengo que localizar el punto, ¿sí? Y la recta de acción. ¿Qué significa recta de acción? Si yo tengo una fuerza F aplicada, ¿sí? La línea perpendicular, la línea que no es perpendicular, la línea que está, miren, que contiene el vector, yo dibujo una recta imaginaria que contiene el vector fuerza.
La recta imaginaria que contiene el vector fuerza se llama línea de acción o recta de acción, ¿sí? Tengo que encontrar una distancia perpendicular entre esa recta imaginaria y el punto. Busco, ¿dónde tengo una recta perpendicular a la línea de acción que pase por el punto? Acá. Y ese es el brazo de palanca. ¿Ven que no es cualquier distancia? Perdón, lo remarco así, chicos, pero bueno. Entonces, repito de nuevo. Para encontrar el brazo de palanca tengo que ubicar el punto de giro y la línea de acción de la fuerza, ¿sí? Vuelvo con lo de línea de acción porque por ahí les confundo eso. Si yo tengo una fuerza cualquiera F, lo vamos a dibujar con otra dirección. Si yo tengo una fuerza cualquiera F, una fuerza de la que quieran, ¿sí? Supónganse para allá. ¿Qué es la recta de acción de la fuerza? La recta de acción es una recta que pasa, ¿sí? Sobre el vector, ¿ven? Que contiene el vector. Perdonen porque no tengo reglas para trazar acá, pero sería una recta imaginaria que contiene el vector. ¿Lo ven? En este caso tengo la fuerza inclinada, trazo la recta imaginaria que contiene el vector. Entre esa recta imaginaria y el punto, tengo que buscar una distancia que sea perpendicular, o sea que forme 90 grados, y que pase por el rumbo. ¿Dónde vieron eso ustedes? Lo vieron en matemática en el cursillo, rectas perpendiculares que pasan por un punto. Bueno, básicamente es lo mismo. Es la recta perpendicular que pasa por el punto. ¿Sí? Bien, no voy a profundizar más porque esto no lo voy a usar directamente en la unidad 8. Lo voy a usar sí en la unidad 9 y ahí vamos a renegar un ratito más con brazos de palanca. Vamos a aplicar directamente el concepto del momento de torsión. Lo vamos a aplicar directamente a un volante, ¿sí? ¿Por qué está girando un volante o una polea? Vamos a ese caso, ¿sí? Que es lo que vamos a trabajar en la guía 8, o en la guía 7. Miren acá, quiero que se ubiquen en el segundo dibujito. Tengo un volante, una rueda, un disco, ¿sí? Sometido a la acción de una fuerza tangencial. Esa fuerza tangencial, imagínense que es una ruleta. Esas ruletas que uno agarra y le hace fuerza en el perímetro y la hace girar. Bueno, imagínense que es una ruleta, ¿sí? Yo le aplico una fuerza sobre el perímetro, una fuerza tangencial, quiere decir que la toca en un solo punto y la hace girar, ¿sí? Quiero que piensen en el concepto de brazo de palanca. Era la distancia perpendicular entre el punto de giro, lo voy a poner con verde acá, o el centro de giro, y la recta de acción de la fuerza. Dibujo con verde la recta de acción de la fuerza. Díganme, ¿a qué va a ser igual el brazo de palanca para este ejemplo? Distancia Al radio. Al radio, bien, exactamente. Entonces, todo esto que vimos acá que tiene un poco de trigonometría y que hay acá unos ángulos raros, lo vamos a renegar en la unidad 9. Ahora, solamente, ¿sí? Voy a aplicar el concepto y vamos a saber que el brazo de palanca, para el caso de un volante, va a ser igual al radio. Pero ojo, no es cualquier radio, ¿sí? El radio, yo llamo radio a la distancia entre el centro y el punto de aplicación de la fuerza. Por lo general, todas las fuerzas que yo aplico son sobre el perímetro, pero por ejemplo, si yo aplicara una fuerza sobre un punto más interno, por ejemplo, si la fuerza F estuviera aplicada desde acá, ¿sí? Lo que yo considero es esa distancia. Por ejemplo, esa sería F1, R1. ¿Ven? Es la distancia desde el centro al punto de aplicación de la fuerza. ¿Estamos? Eso va a ser R acá en la ecuación. Bueno, trabajemos con un ejercicio. Quiero ver si lo tengo perfecto. Lo que les quiero plantear es el ejercicio 2. Vamos a hacer el ejercicio 2 como para que planteemos esto, y que reconozcamos la fuerza, dónde está aplicada, y después vamos a volver acá, a este punto que es cuando ya tengo una rueda conectada a un bloque, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio de la guía, uno simple, ¿sí? Donde solamente tengamos que aplicar dinámica. Después lo vamos a mezclar con las otras cosas que vimos. Voy a pasar entonces esta filmina, la paso, entonces la vamos a retomar. Vengo acá.
Miren, dice, se aplica, ejercicio 2 de la guía, ¿sí? Se aplica tangencialmente una fuerza F de 100 newtons sobre la periferia de una rueda de momento de inercia 48 kilogramos por metro cuadrado y radio 0,72 metros. Les pide calcular aceleración angular, la velocidad angular para un tiempo t de 4 segundos y el número de vueltas que efectúa al cabo de 4 segundos. Si se fijan, ¿sí? Si leen los enunciados, lo que piden las consignas, ya nos han pedido esto antes. Nos han pedido calcular aceleración angular, nos han pedido velocidad angular para un tiempo t y nos han pedido número de vueltas. Esto ya lo estuvimos haciendo. Nada más que ahora, ¿en qué va a cambiar este ejercicio? Cambia la forma en la que calculo aceleración angular. Yo les había dicho que tienen que sí o sí, me estoy acordando que no les dice copiar una fórmula, dice las más. Lo primero que hago en un ejercicio de cinemática o de dinámica es buscar la aceleración. Eso tiene que ser automático, ¿sí? Acá me lo piden la consigna A. Si no me lo pidieron la consigna A, no importa, voy siempre por eso, ¿sí? Voy siempre a calcular aceleración. ¿Qué aceleración? La angular o la tangencial, la que puedan. ¿Por qué es indistinto? Porque si tengo el radio, yo puedo calcular la otra. Entonces a veces me va a dar datos para sacar la angular, a veces me va a dar datos para sacar la tangencial. Copien una ecuación que me faltó de decirles acá. No sé si la vieron. Acá está. Momento de torsión es F por R y momento de torsión es I por alfa. La deducción de estas dos está en el resumen que yo les dejé de la unidad. Fíjense que en la V tienen un resumen para esta unidad, ahí está explicado por qué esto, ¿sí? Así que después revísenlo. Por ahora copien, entonces, momento de torsión, la efectividad de la fuerza para producir giro en esta rueda o en esta polea, es igual a la intensidad de la fuerza aplicada por R, donde R es la distancia desde el centro hasta el punto de aplicación de la fuerza, pero a su vez el momento de torsión es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Copien estas dos ecuaciones, son las que vamos a trabajar hoy. Sí, las dos, porque usamos las dos, que trabajan en simultáneo. Entonces repito de nuevo mientras van copiando. Momento de torsión, ¿sí? Efectividad de esta fuerza aplicada para producir giro, ¿sí? Depende de la intensidad de la fuerza y del brazo de palanca. Se calcula como F por brazo de palanca y en el caso de este tipo de ejercicios típicos clásicos de la unidad 8, el brazo de palanca es la distancia desde el centro hasta el punto de aplicación de la fuerza. Yo lo llamé R, ¿sí? Y a su vez es igual el momento de torsión al momento de inercia I por alfa. Estoy esperando a que copien. Carlos, sí, eso lo vamos a ver bien en la unidad 9, ¿sí? Cómo descomponemos, cómo calculamos con... Ya íbamos a entrar más en a hilar fino, ¿sí? Ahora me conformo con que sepan que se reduce a esto. El momento de torsión para los ejercicios que vamos a ver en la unidad 8 se reduce a esto, ¿sí? En la unidad 9 vamos a trabajar un poquito más con el concepto de momento de torsión, brazos de palanca. Vamos a trabajar un poquito más esa parte. Ahora, por cuestiones de tiempo, esto créanme que es así, ¿sí? Repito, la explicación está desarrollada en el resumen que les dejé para el práctico, búsquenlo en la V, y aparte lo han estado trabajando en el teórico, ¿sí? ¿Tienen copiado esto? Deberían tener, miren, lo ideal sería que tengan a mano todas las ecuaciones que vimos de cinemática rotacional, de MCV, ¿sí? Y ahora le agregamos esas dos ecuaciones, las de momento de torsión, ¿sí? Fíjense que alfa, la aceleración angular, que es lo que yo estoy buscando calcular, aparecen las ecuaciones de MCV, aparecen las tres ecuaciones de MCV. Y ahora aparece en la ecuación de que momento de torsión es igual al momento de inercia por aceleración angular. O sea que vuelve a aparecer de nuevo en esta nueva ecuación que copiaron recién, ¿sí? Repito, ustedes van a intentar calcularla, primero que nada, ¿sí? A veces me va a dar datos de cinemática para poder usar las ecuaciones de MCV, y a veces me va a dar datos de dinámica para usar las ecuaciones que copiaron recién. ¿Cómo me doy cuenta si tengo datos de cinemática o de dinámica?
Datos de cinemática son desplazamientos, me dice que, por ejemplo, la rueda ha girado tantos radianes, o que pasó de una velocidad de 50 RPM a 100 RPM. ¿Ven? Están los datos de velocidad de desplazamiento son cinemáticos. Acá no me dio ningún dato cinemático. No sé ni la velocidad de giro, no sé el desplazamiento, no conozco nada de eso. Pero me está dando fuerza. Fuerza es una magnitud netamente de dinámica, ¿sí? Entonces ya me está dando datos dinámicos, por lo tanto voy a encarar el ejercicio, voy a buscar la aceleración angular con ecuaciones de dinámica. ¿Cuáles son las ecuaciones de dinámica? Las que acaban de copiar, ¿sí? Que el momento de torsión es igual a I por alfa y que el momento de torsión es igual a F por R. Entonces, repito de nuevo. Anótenlo esto, ¿sí? Primer paso, busco la aceleración angular. ¿Qué ecuaciones, qué familia de ecuaciones voy a usar? Depende de los datos que yo tenga en el ejercicio. Si tengo datos cinemáticos, vayan con las de MCV porque de ahí van a poder calcular. Si no tengo datos cinemáticos y tengo datos de dinámica, fuerzas, momentos de inercia, voy con las ecuaciones de dinámica, que son estas dos, ¿sí? Debería poder calcular la aceleración con esta familia de ecuaciones. Yo lo que les recomiendo hacer es que las trabajen igualadas. Miren, yo lo que hago con esto no es una obligación, yo lo que hago es igualarlas, ¿sí? Si tau es I por alfa y tau es F por R, entonces I por alfa es igual que F por R. ¿Ven? Conozco la fuerza, conozco el radio, conozco el momento de inercia, ¿se dan cuenta que puedo despejar fácil la aceleración angular? Ahí lo calculaste, Nicolás. A ver, creo que sí. Miren, reemplazo y cálculo. Bien, está bien calculado. ¿Se dan cuenta de cómo tengo que ir trabajando? Lo que tienen estas unidades es que hablamos de muchos parámetros y tenemos muchas ecuaciones, ¿sí? Pero si yo me las voy familiarizando de a poco y voy reconociendo que las voy reconociendo o asociando con familias de ecuaciones, es más fácil, ¿sí? Entonces, como primer paso, intento calcular aceleración angular. Tengo aceleración angular alfa en MCV, ¿sí? Aparecen esas ecuaciones, o aceleración angular alfa en dinámica. Dependiendo de los datos, voy a encarar por un lado o por el otro. Ya teniendo la aceleración angular, se destraba todo, porque todo lo que me pide el ejercicio a continuación lo voy a poder calcular, ¿sí? Miren lo que me pide el punto B. Acá voy a hacer el mismo razonamiento. Me pide velocidad angular. Velocidad angular, ¿cómo se llamaba ese parámetro? ¿Sí? ¿Qué letra griega lo identificaba? ¿Era tita, omega o alfa? ¿Es un parámetro de cinemática o de dinámica? Entonces ahí voy a ir identificando. Primero tengo que saber cómo identificarlo con el símbolo, ¿sí? Porque si no, cuando vea la ecuación no voy a ver un montón de nombres y no voy a saber a quién corresponde, ¿sí? Entonces ya sé que la velocidad angular es omega. Aparece en la familia de las ecuaciones de MCV de cinemática, ¿sí? ¿Se animan a calcularlas? Ya estuvimos haciendo ejercicios de este tipo. Esta parte ustedes ya la deberían poder hacer sin problema. Calcular velocidad angular para un tiempo de 4 segundos y el número de vueltas que efectúa los 4 segundos ya no tendría que ser inconveniente porque ya venimos trabajando desde el viernes con eso. Así que ustedes siguen solitos acá, les doy unos minutitos para que vayan reforzando. Calcúlenme velocidad angular y número de vueltas. Ahí lo controlamos, Ignacio, ya tenemos resultado. Si alguien más va teniendo el mismo resultado, lo quiere ir con otro, lo quiere ir compartiendo, ¿sí? Lo van compartiendo ahí con los compañeros. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Consigna B, consigna C. Mientras tanto, dudas de lo que acabo de decir recién de cómo calcular aceleración angular, ¿me quieren preguntar algo? Yo espero que tengan, como les dije, la hoja de fórmulas a mano. No sé si entendieron la importancia de tener las ecuaciones visibles. Es la forma más fácil de familiarizarme con los parámetros, con las unidades, con las familias de ecuaciones, cuándo puedo usar una, cuándo puedo usar otra, ¿sí? Si no lo han hecho, chicos, háganlo urgente. Pídanle a un compañero que les muestre a ver cómo la construyó. Dense una idea de cómo más o menos puedo organizar la información, pero tómense el trabajo de crear la propia hoja de fórmulas, ¿sí? ¿Puedo pedirle ayuda a un compañero? Sí, puedo. ¿Puedo compartirle mi hoja de fórmulas a un compañero? Sí, pero después la persona individual tiene que generar la hoja de fórmulas propia. ¿Para qué? Para que ya las reconozcan, ¿sí? Porque estudiar lo que hizo otro por ahí no les va a servir. Miren, mientras espero, son las 9:01. Yo creo que para las 5 ya deberían tener esto terminado.
como mucho, ¿no? Si veo que ya varios responden resultados, lo controlamos antes. Pero les doy ahí 2, 3 minutitos como para que planteen entonces. Consigna B y consigna C. Cualquier duda que tengan me preguntan, ¿sí? Yo sigo acá. Bien, acá tengo a Ignacio, a Nicolás y a Camila con los mismos resultados, Carlos también. Bueno, hay varios que ya están llegando al resultado, así que me imagino que ya tuvieron tiempo de hacerlo, ¿sí? Espero un ratitito más por si alguien está trabajando todavía y lo controlamos. Bien, Ezequiel. Y otra cosa que les quería decir, que estos ejercicios son extremadamente largos si es que ustedes los encaran por primera vez confiando netamente en la hoja de fórmulas. Créanme que no les va a dar el tiempo del examen para razonarlos, ¿sí? Por eso es muy importante que practiquen. Controlemos velocidad angular. Velocidad angular es el parámetro omega, ¿sí? Por eso les dije pongan el nombre de la letra griega para que se vayan familiarizando más rápido. Velocidad angular es velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. ¿Me dice algo sobre la velocidad inicial? No me dice nada sobre la velocidad inicial, asumimos que está en reposo, ¿sí? La aceleración angular la tengo calculada del punto anterior, el tiempo me lo da el ejercicio, es 4 segundos. ¿Qué voy a calcular acá? Voy a calcular la velocidad con la que está girando al cabo de 4 segundos. 6 radianes por segundo, la velocidad angular, me habían compartido ese resultado, así que está bien. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Podría haber usado otra ecuación? Podría, pero no tengo el desplazamiento, así que creo que no, creo que la velocidad angular directamente con esta ecuación. Me voy a la consigna C. Número de vueltas que efectúa al cabo de 4 segundos. Recuerden que no hay ninguna de las ecuaciones de MCV que me responda el número de vueltas, ¿sí? Pero que automáticamente yo tenía que asociar número de vueltas con tita, ¿se acuerdan? Esto también ya lo tienen que hacer automático. Si me pide el número de vueltas o me da el número de vueltas, vincúlenlo con tita, ¿sí? Con el desplazamiento angular. Posición inicial, recuerden que la hacen 0 siempre, ¿sí? Porque es un punto de referencia que eligen ustedes. Salvo que el ejercicio especifique lo contrario, 0 siempre, tita 0. Velocidad inicial, parte del reposo también es 0. Aceleración 1,5, el tiempo 4 segundos. Voy a calcular el desplazamiento angular en radianes, ¿sí? El ejercicio no me pide radianes girados, sino que me pide el número de vueltas. ¿Qué hacíamos con los radianes? Los convertíamos a vueltas con una regla de 3. Si 2 pi radianes equivalen a una vuelta, 12 radianes, 1,91 vueltas. Recuerden que cuando hago regla de 3 en la calculadora tengo que poner paréntesis, porque si no me divide por 2 y me multiplica por pi. Este pi lo puedo poner con la tecla de la calculadora o lo puedo redondear a 3,14. De las dos formas está bien. Respuesta, giró en 4 segundos, 1,91 vueltas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? A ver, quiero ver qué sigue. Sigue el ejercicio 11. Para hacer el ejercicio 11, que es el que sigue, ¿sí? Tenemos que volver a la filmina anterior. Que la filmina anterior es un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo, cambia dependiendo del tipo de ejercicio, así que no es general. Pero es para que ustedes tengan un poquito de idea de cómo se plantean, ¿sí? Ejercicios en los que tenga la polea, pero además tengo un bloque. Acá tengo la ruedita sola y una fuerza F aplicada, ¿sí? Pero a veces esas ruedas están conectadas a otras cosas y forman parte de un sistema, entonces vamos a ver cómo resolver ahí. Antes de avanzar con eso, ¿alguna duda del ejercicio 2? Algo que me quieran preguntar. ¿Se entendió entonces el número de vueltas, velocidad angular? Calculé con las ecuaciones de cinemática, ¿sí? Con MCV. Y la aceleración angular calculé con dinámica porque tenía las fuerzas y momento de inercia. Identifiquen los parámetros, miren, yo se los voy a nombrar de nuevo. De cinemática tengo
desplazamientos, velocidades, aceleración, tiempo. Eso es lo que tengo de cinemática. Si tengo alguno de esos datos, voy con cinemática. De dinámica, típicos, la fuerza, el momento de inercia. Son los característicos, ¿sí? Entonces, ahí rápido voy a diferenciar por dónde empiezo. ¿Empiezo con cinemática o empiezo con dinámica? ¿Sí? Acá tengo fuerza, momento de inercia como dato. Listo, arranco con las ecuaciones de dinámica. ¿Ven? Así tienen que pensarlo el ejercicio para que no se mareen de cómo empezar. Cómo empiezo a resolver, ¿sí? Una vez que tengo la aceleración angular, créanme que ya con alfa calculada es todo más fácil. Miren, les muestro acá y vamos a resolver el ejercicio 11. Tengo una polea o una rueda o un volante, ¿sí? Enrollada una cuerda en el volante conectada a un bloque, ¿sí? Ay, triste realidad. ¿Se acuerdan que dijimos acá que el momento de torsión era la fuerza aplicada por la distancia entre el centro y el punto de aplicación de la fuerza? Vamos a aplicar el mismo concepto para la polea, ¿sí? Escuchen la pregunta. Escuchen la pregunta que les voy a hacer, presten atención. ¿Cómo se llama la fuerza, acá en este ejemplo 1 de la polea que tiene el cable conectado al bloque? ¿Cómo se llama la fuerza que hace girar a la polea? Repito la pregunta. ¿Qué fuerza es responsable de que esta polea esté girando? Bien, Nicolás. La fuerza responsable de que la polea gire, mírenlo, la dibujé, es la tensión. Se confunden a veces y me ponen que es el peso del bloque. No, está vinculado con el peso del bloque, pero no son iguales, ¿sí? Entonces, cuidado, anoten por ahí, la fuerza que produce que la polea gire es la tensión en la cuerda. Es la cuerda tirando de la polea la que hace que la polea gire, ¿sí? Entonces, fíjense que lo dibujé en el gráfico y lo escribí acá. Un bloque desciende y la tensión en la cuerda hace girar la polea. ¿Estamos? Ojo que no es el peso. Entonces, para la polea, yo voy a trabajar por separado la polea por un lado y el bloque por el otro. Para la polea, la ecuación momento de torsión igual a F por R, ¿sí? Va a cambiar y voy a considerar como fuerza que hace girar la polea a la tensión. ¿Ven? Que cambié F por T. Repito esto porque es un error muy común, no es el peso del bloque, me ponen que son iguales. En estática son iguales, en dinámica no, ¿sí? La tensión y el peso del bloque no son iguales, ¿estamos? Entonces, repito de nuevo, voy a trabajar la polea por un lado, el bloque por el otro. Momento de torsión, fuerza por brazo de palanca, la fuerza que hace girar a la polea es la tensión en la cuerda, ¿sí? Y también sabemos que tau es I por alfa. O sea que para la polea voy a trabajar con esas dos ecuaciones. ¿Estamos? Siempre y cuando tenga una sola cuerda conectada a un bloque. ¿Sí? Y para el bloque, ¿qué voy a hacer? Para el bloque voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? DCL es diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo construíamos el diagrama de cuerpo libre? Lo vimos en dinámica y lo rindieron la semana pasada. Así que lo deberían saber. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el bloque? Sobre el bloque tengo actuando la tensión y el peso. Vamos a considerar que desciende, por lo tanto desciende con aceleración negativa, ¿sí? La aceleración tangencial es igual al angular por el radio. ¿Ven lo que hago acá? Lo que hice fue poner todo en función de alfa, para que no me queden incógnitas de más. Entonces, ¿se dan cuenta? Yo ya pienso que ustedes lo saben hacer esta parte. Para el bloque, lo vimos en la unidad 4. Diagrama de cuerpo libre para el bloque. Lo único que le agregué al bloque es cambiar aceleración tangencial por alfa por R. Acuérdense que son iguales, que están vinculadas entre sí, ¿sí? Perdón, no iguales, que están relacionadas entre sí. Alfa es igual, perdón, aceleración tangencial es alfa por R. Un segundo que salgo, vengo acá. Entonces, por las dudas, yo tengo toda la fe de que ustedes se acuerdan de esto, pero para el bloque, entonces, fuerzas que actúan sobre el bloque tengo el peso del bloque y la tensión. Construyo diagrama de cuerpo libre, tensión positiva, peso negativo, tensión hacia arriba, peso hacia abajo, aceleración negativa porque el bloque está descendiendo, ¿sí?
Y a su vez sabemos que la aceleración tangencial es alfa por r. Entonces reemplazo y pongo todo en función de la aceleración angular. ¿Para qué? Para que cuando yo trabaje me queden menos incógnitas. ¿Ven? Acá reemplacé. ¿Se entiende? Tomás, M no es de la masa, es de la aceleración. Acuérdate que el signo negativo es de la aceleración. Aceleración negativa, nada más que lo ponemos delante de la masa porque queda más estético. Simplemente por eso. Para no tener por menos. ¿Sí? Este menos es de la aceleración tangencial. Porque desciende. Sí. Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se entendió lo del bloque? Lo único raro que le hice a lo del bloque de la unidad 4 fue reemplazar aceleración por alfa por r. Reemplacé eso. Lo demás es lo mismo que trabajamos. Si el bloque baja, la aceleración es negativa. Si el bloque sube, aceleración positiva. Y lo que hice acá en la polea fue reemplazar F por T porque la tensión es la que la hace girar. ¿Me siguen hasta ahí? Repito, este es un ejemplo en el que el bloque está bajando. Cambio, seguimos y vamos a ver qué pasaría si tengo dos bloques, porque puede pasar, vieron como el ejercicio 13, que en vez de uno tengamos dos bloques. ¿En qué me modificaría acá la forma de resolverlo? Es similar, miren, si tuviera, por ejemplo, el ejemplo 2, recuerden que son ejemplos, ¿sí? No son generalizaciones, son ejemplos. El bloque M1 desciende y el bloque M2 sube, ¿sí? La tensión en las cuerdas hace girar la polea. Tengo una tensión T1 y tengo la tensión T2. La tensión en la cuerda 1 conectada al bloque 1, la tensión en la cuerda 2 conectada al bloque 2, ¿sí? Desde el centro tengo R1 y R2, ¿ven? La distancia hasta la cuerda 1 y hasta la cuerda 2. Para la polea, esto lo han trabajado ayer seguramente con el profe. ¿Por qué copié esto? A ver si se acuerdan. ¿Lo han visto esto? Momento de torsión de la polea. Cuando tengo más de una fuerza aplicada, ¿sí? Tengo que calcular los momentos de torsión de cada una de las fuerzas, ¿sí? La T1 va a producir un momento de torsión T1 por R1, ¿ven? Por R1. Y la tensión T2 va a producir un momento T2 por R2. ¿Por qué puse este signo menos acá? ¿Y por qué sería positivo el término T1 por R1? ¿Lo vieron o no lo vieron a eso? Cuéntenme, porque no sé si lo han visto todavía en el teórico. Porque T1 por R1 hace girar la polea en sentido antihorario, entonces positivo, Sí, y el otro momento de torque intenta hacer girar la polea en sentido horario, entonces por eso es bien. negativo. Sí, es por eso. Pero lo vieron con el profe, ¿no? ¿O lo sabías de antes? No, sí, lo vimos ayer también. Bien, entonces, bien, eso quería saber para ver hasta dónde profundizo. Repito, cada fuerza T1 produce su momento de torsión. Es fuerza por R1. T2 produce su momento. Fuerza T2 por R2. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Las dos no van a producir, o capaz que sí, o capaz que no, tenemos que verificarlo, ¿sí? Hay que ver el sentido de giro que está produciendo cada una para poderlo informar en la ecuación. Imagínense que esto es una ruleta. Esas ruletas que de juego, ¿viste? Que hacen girar y se ganan premios. Bueno, imagínense que es una ruleta y que le van a aplicar la fuerza de este lado. Van a aplicar la fuerza del lado derecho, ¿sí? ¿En qué sentido va a girar esa ruleta? ¿Va a girar en sentido horario o antihorario? Estoy con T2, imagínense acá. Estoy aplicando de este lado la fuerza. Si yo aplico la fuerza en ese extremo, ¿sí? La rueda va a empezar a girar en sentido horario. ¿Estamos? Pero ¿qué pasaría si yo, en vez de hacerla girar desde ese extremo, la hago girar desde el otro extremo, desde acá? Del lado izquierdo. La rueda va a empezar a girar en sentido antihorario. ¿Ven? No producen giro para el mismo lado. Uno produce giro para un lado, otro para el giro para el otro lado. ¿Cómo aviso yo en la ecuación que están produciendo giros en distintos sentidos? Tengo que elegir un sentido positivo y uno negativo. Lo que dice el libro de ustedes es que el giro antihorario va a ser positivo. Cualquier fuerza que produzca giro antihorario va a generar un momento positivo. Y las fuerzas que produzcan giro horario van a generar un momento negativo. Por eso le di negativo al momento de torsión tau 2, ¿sí? De la fuerza T2, y positivo a tau 1, que sería el momento de torsión de la fuerza T1. ¿Podría haber tomado al revés? Sí,
Podrían haber elegido horario positivo y antihorario negativo y está perfecto. Pero tengo que avisarle a la ecuación que no están produciendo giro en el mismo sentido. Le aviso dándole signo menos a uno de los dos. Repito, por convención, en el libro de ustedes, toma este criterio, ¿sí? Antihorario positivo, horario negativo. ¿Se dan cuenta por qué horario o antihorario? Vuelvan, visualicen esas ruletas que yo la agarro de un lado, ¿sí? Si la agarro del lado derecho, la hago girar horario. Si la agarro del lado izquierdo, la hago girar antihorario. ¿Ven? Que giran en distintos sentidos, por eso que puse el menos acá. Entonces, para la polea, tengo que considerar todas las fuerzas que están actuando y ver si producen giro horario o antihorario. Y para los bloques, diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Lo mismo que hacemos en la unidad 4. Para el bloque 1, tengo actuando la tensión 1 y el peso 1, tensión positiva, peso negativo. La masa 1 desciende, por lo tanto la aceleración tangencial es negativa, tengo ese signo menos ahí. ¿Ven? Y reemplazo aceleración tangencial es alfa por R1. Fue lo que hice acá. ¿Ven? Me queda todo en función de alfa. Para el bloque 2, tengo tensión 2 y peso 2. ¿Ven? Hago el diagrama de cuerpo libre. Igual a masa por aceleración del bloque 2. ¿Por qué positiva la del bloque 2? Porque el bloque 2 sube, ¿sí? El bloque 2 sube con aceleración positiva, el bloque 1 baja con aceleración negativa. Entonces no es lo mismo, uno va a ser positivo, el otro va a ser negativo. Positivo M2 que sube, la aceleración 2 que sube, negativa la aceleración 1 que baja. Y en ambos casos, fíjense que reemplacé aceleración tangencial por alfa por R, ¿sí? Ojo con los radios, quién es de quién, ¿sí? Acá son iguales en este ejemplo, pero recuerden que hay situaciones en las que pueden ser diferentes de R1 y R2. ¿Estamos de acuerdo? Esto en general como para que ustedes se acuerden de lo que vimos en la unidad 4 y para mostrarles cómo se trabajaría con lo que estamos agregando ahora en la polea. Vamos a hacer ejercicios y se va a ver un poquito más claro, ¿sí? Hacemos el ejercicio de la guía, creo que es el ejercicio 11. Recuerden que esos son ejemplos, no me generalicen lo que vieron ahí porque son ejemplos, ¿sí? Miren, voy a leer el ejercicio 11 de la guía. Y es parecido a lo que vamos a hacer mañana en el práctico de volante. Es muy parecido, ¿sí? Dice, un volante de rotación gira con respecto a su eje horizontal por acción de un peso P de 80 newtons, unido a una cuerda arrollada a dicho eje de radio 0,10 metros. El peso cae verticalmente recorriendo una distancia de 2 metros en un tiempo de 6 segundos, partiendo del reposo. Me pide calcular el momento de inercia del volante con respecto a su eje horizontal. ¿Qué conozco? Tengo datos del peso, ¿sí? O de la masa M. Sé que el peso es 80 newtons. No me da la masa, me está dando el peso, ¿sí? Ojo acá, me está dando el peso. Me dice que el peso cae verticalmente recorriendo una distancia de 2 metros en un tiempo de 6 segundos. ¿Qué es lo primero que tienen que buscar calcular? Yo les había dicho que lo primero que se calcula es aceleración, ¿sí? La tangencial o la angular, la que puedan. Tengo que ver qué datos me está dando. ¿Me está dando datos de la polea o del bloque? Fíjense que me está dando muchos datos del bloque. Me dice que el peso cae verticalmente recorriendo una distancia de 2 metros en 6 segundos. Entonces probablemente tenga que aplicar ecuaciones para el bloque. El bloque se mueve ¿cómo? Se mueve con el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos ecuaciones para magnitudes angulares y otras para magnitudes lineales? Bueno, acá tengo todos los datos lineales, no tengo datos angulares, no tengo velocidad de giro, no tengo RPM, no tengo vueltas, todo lo que me está dando es lineal, me está dando la distancia recorrida en metros, lo que recorre el bloque en metros. Entonces voy a intentar calcular aceleración, ¿sí? Con ecuaciones de cinemática, porque el desplazamiento es un parámetro cinemático, pero no de la polea, sino del bloque, ¿sí? ¿Cuáles eran esas ecuaciones? Las tienen copiadas ustedes ahí al costadito. Las tenían abajo de la filmina, quiero decir. ¿Se acuerdan de esta ecuación? Ayer les pedí que la copiaran. Datos de cinemática para el bloque. El bloque se mueve de manera lineal. Entonces voy a trabajar con las ecuaciones cinemáticas para parámetros lineales, ¿sí? Ese era el desplazamiento. ¿Y qué dijimos de eso? En este ejemplo, vimos algo parecido ayer. Dijimos que era igual a ¿qué? El desplazamiento lineal
era igual a la altura, ¿sí? O a la distancia que recorría el bloque. Entonces tengo ese, ¿sí? Voy a considerar que parte de la posición inicial 0, consideramos que parte del reposo, por lo tanto los dos primeros términos se van. El tiempo me lo da el ejercicio, me dice que desciende o recorre una distancia de 2 metros en 6 segundos. Yo voy a poder calcular de acá la aceleración tangencial. La aceleración tangencial me da 0,11. ¿Y para qué me sirve la aceleración tangencial? Para poder calcular la angular. ¿Ven? Si yo tengo el radio, puedo ir de una a la otra. Entonces tengo aceleración tangencial 0,11, aceleración angular 1,1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se dieron cuenta de que podían usar esta ecuación o no? Repito. La familia de ecuaciones de cinemática, ¿sí? Si yo tengo datos cinemáticos, desplazamientos, velocidades, aceleraciones o tiempo, ¿sí? Voy con ecuaciones de cinemática. Las ecuaciones de cinemática pueden ser para la polea, las de MCV, o para el bloque. Para el bloque uso las lineales, ¿sí? Las que copiamos ayer, las lineales, ¿sí? Con el radio ya puedo tener la aceleración angular también. Entonces ya tengo calculadas las dos aceleraciones. Yo los ayudé con esta parte porque por ahí no se daban cuenta fácil. Pero bueno, vamos a seguir con lo que pide el ejercicio. El ejercicio pide momento de inercia del volante. ¿Dentro de qué familia de ecuaciones estaba el momento de inercia del volante? Aparecía cuando planteábamos por dinámica, ¿sí? Y también aparecía cuando planteábamos por conservación de energía. Este ejercicio se puede hacer de las dos formas. Nada más que yo ahora lo voy a explicar con dinámica, ¿sí? Entonces me voy a ir a plantearlo por dinámica. ¿Qué es lo que tengo que hacer para plantearlo por dinámica? Tengo que trabajar por separado, como vimos en los ejemplos. La polea por un lado, ¿sí? Y el bloque por el otro. Los voy a trabajar entonces de manera separada. Voy a estudiar la polea por un lado y el bloque por el otro. Miren, acá les hice una aclaración con respecto a la aceleración angular. La voy a considerar positiva porque la velocidad va en aumento. Esto gira cada vez más rápido. A medida que el bloque baja, ¿sí? Se va acelerando y gira cada vez más rápido, ¿sí? Miren lo que hago acá, para plantearlo por dinámica. Trabajo el bloque por un lado, la polea por el otro. ¿Ven? Son los dos elementos de mi sistema, pero no los voy a trabajar juntos, sino que los voy a separar. Voy a tener ecuaciones para el bloque, ecuaciones para la polea, por separado, ¿sí? ¿Qué hago en el bloque? Diagrama de cuerpo libre. Tengo tensión hacia arriba, peso hacia abajo. Tensión positiva, peso negativo. El bloque está descendiendo, por lo tanto la aceleración es negativa, igual a menos m por aceleración tangencial. Este es diagrama de cuerpo libre para el bloque. Tensión positiva, peso negativo, esto igual a menos m por a, este menos es de la aceleración porque desciende. ¿Me siguen ahí? El peso del bloque vale 80 newtons. La aceleración tangencial la calculamos recién. Y acá este valor, 8,16 kilogramos, ¿de dónde lo saqué? Si peso es m por g, entonces masa es el peso dividido g. Tomé el peso y lo dividí en 9,8 y me dio la masa. ¿Ven? De ahí saqué los 8,16. ¿Qué voy a poder calcular de acá? Voy a poder calcular la tensión. La tensión en la cuerda vale 79,1 newton. ¿Sí? ¿Para qué quiero la tensión? Porque recuerden que la tensión en la cuerda es la que hace girar a la polea. Entonces, cuando yo calcule para la polea, necesito conocer esa fuerza. ¿Sí? Estoy leyendo tu pregunta, Ezequiel. ¿Qué sería 12 el momento de arranque? Eso sería para energía, Ezequiel. Lo que yo estoy haciendo es desplazamiento. Entonces, el bloque se desplazó del punto de partida al punto de llegada 2 metros. Esto que mide acá, ese mide desplazamiento. ¿Sí? Es la diferencia que hay entre el punto de partida y el punto de llegada. Entre el punto de partida y el de llegada hay 2 metros. ¿Sí? Lo que vos estás planteando es para energía. Para los métodos de energía sí puedes trabajar así como decís vos. Es más, este ejercicio de tarea se los voy a dejar para que lo resuelvan con energía mecánica. ¿Qué voy a plantear para la polea? Para la polea, ¿sí? Tengo la polea y una cuerda. La tensión en la cuerda es la que la hace girar. ¿Sí? ¿Qué sabíamos de la polea? Sabíamos que la fuerza que la hace girar se llama tensión, está ubicada a una distancia r desde el centro de la polea, y también sabemos que es igual a I por alfa al momento de torsión. ¿Ven? Trabajamos esas dos ecuaciones igualadas
Entonces, si tau es I por alfa y tau es T por R, entonces el momento de inercia por la aceleración angular es igual a la tensión por el radio. ¿Qué voy a poder despejar de acá? Voy a poder despejar I. Conozco la aceleración angular porque la calculamos a partir de la tangencial. Conozco la tensión, la calculé con el bloque, conozco el radio, y acá voy a poder determinar el momento de inercia de la polea. Y ahí terminó el ejercicio, ¿sí? Planteo para el bloque tal cual como trabajábamos con la unidad 4, nada más que lo que puedo hacer acá con el bloque, si es que no lo tuviera, es reemplazar por alfa, si es que tengo alfa al revés. Y para la polea, me fijo qué fuerza hace girar a la polea, ¿sí? Y trabajo con las ecuaciones igualadas de momento de torsión. Tau igual a I por alfa y tau igual a T por R, ¿sí? Acá tengo entonces el momento de torsión para la polea por métodos, por ecuaciones de dinámica. ¿Qué van a hacer ustedes de tarea para mañana? Van a hacer este ejercicio por métodos de energía. Energía mecánica inicial igual a energía mecánica final. Instante inicial, el bloque elevado, una altura de 2 metros. Instante final, el bloque en el piso. Les tiene que dar lo mismo, ¿sí? ¿Qué voy a tomar yo de lo que ya tengo calculado? La aceleración, ¿sí? Indistinta. Si es que trabajo con energía o trabajo con dinámica, la forma en la que calcular la aceleración, ¿sí? Ese primer cálculo háganlo. Planteen entonces, les estoy pidiendo para mañana, lo mismo con métodos de energía. ¿Estamos? Y comparen, a ver con cuál se sienten más familiarizados. Hay ejercicios que les van a permitir usar los dos, como este, y hay ejercicios que no, que les van a obligar a trabajar con una forma. Y ahí les digo qué más van a hacer para mañana. Esto sí o sí para mañana. Lo que vamos a trabajar en el ejercicio, lo que vamos a hacer, el práctico que vamos a hacer mañana va a ser básicamente lo mismo que este, ¿sí? Y el cuestionario que van a tener que completar es básicamente lo mismo que este. ¿Estamos? Yo les voy a pedir cuántas vueltas dio el volante, la velocidad justo antes de tocar el piso, como que les voy a pedir muchas cosas y de paso les sirve para repasar, ¿sí? Entonces, anoten ejercicio 11, resolver por métodos de energía. Y les voy a dejar un ejercicio más de tarea. Que busco la guía. Entonces, ¿qué quiero que hagan para mañana? El mismo ejercicio 11 lo van a plantear con métodos de energía, ¿sí? Entonces, ejercicio 11 con método de energía. Después, miren acá el ejercicio 12 no se los había mostrado, pero ya lo vamos a ver mañana. O se los dejo para que tarea. Ejercicio 15 ya lo habíamos hecho. Ejercicio 14. Van a hacer mañana el ejercicio 11 con método de energía y el ejercicio 14, ¿sí? El ejercicio 14 tiene la particularidad de que tienen una polea compuesta. Acá está en vista de perfil, ¿sí? Sería algo así, serían dos poleas así conectadas, ¿sí? El momento de inercia de las poleas va a ser igual al momento de inercia de los discos individuales. Esto no lo tenían escrito, pero bueno, se los anoto acá, para que lo puedan hacer. Porque les dice que son discos metálicos. Discos metálicos lo pueden asociar con cilindros, ¿sí? Entonces el momento de inercia lo pueden calcular como el momento de inercia de un cilindro, ¿sí? Lo calculan para el disco 1, para el disco 2, y suman, el momento de inercia va a ser el total, la suma de los dos, ¿sí? Entonces, repito, son dos discos, idealícenlos como si fueran cilindros, entonces acá buscan momento de inercia de un cilindro, acá, donde estoy. Calculan momento de inercia para un cilindro, ¿sí? Para el cilindro 1, el cilindro 2, lo suman y le da el disco total. Lo demás se plantea parecido a lo que ya venimos haciendo ahora. Y si quieren, yo mañana se los voy a explicar porque no es difícil, pero es tramposo porque parece que faltan datos y no faltan datos, el ejercicio 12. Del ejercicio 12, atención, porque parece que faltan datos. Miren, es una esfera, me da el momento de inercia de la esfera sólida, sube por un plano inclinado, se detiene. Se hace con métodos de energía mecánica inicial igual a energía mecánica final, pero parece que faltan datos. No faltan datos, acuérdense que la velocidad angular con la que está girando, ¿sí? Se vincula con la velocidad lineal mediante el radio. O sea, y ahí ya se destraba el ejercicio, ¿sí?
Acuérdense que la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. Y ahí sale. Hagan entonces ejercicio 12, ejercicio 11 con métodos de energía, y si se animan el ejercicio 14, ¿sí? Todos están resueltos en la guía de ejercicios resueltos para que controlen los resultados. ¿Estamos? Chicos, hasta acá llegamos por hoy, ya son las 9:30, corto. Mañana acuérdense que en la primera parte de la clase vamos a hacer el práctico de volante, nos va a llevar más o menos de media hora, ¿sí? Si nos queda tiempo, completamos el cuestionario, yo les voy a cargar un cuestionario, entonces aprovechamos y ya lo completan, así lo dejan terminado. Y nos sirve como para integrar todos los contenidos que ya venimos trabajando hasta ahora en las dos unidades, la unidad 7 y la unidad 8. Cortamos 8:30, ¿sí? Capaz que depende de cómo estén, veamos si tienen un recreito de 10 minutitos, un recreito corto, y empezamos con estática, ¿sí? Con la unidad 9. Entonces, hasta acá por hoy.